Buenos días, estimados estudiantes, la profesora Crisia. Gracias por estar aquí en la charla sobre cómo desarrollar control emocional en situaciones de estrés y ansiedad. Les presento, bueno, la profesora Crisia, creo que todo el mundo la conoce, los que están aquí presentes, y les presento a la psicóloga Ileana Rodríguez. Ella es la psicóloga del CASE de la Facultad de Ingeniería específicamente. Los dejo con Ileana. Muchas gracias, Maureen. Un placer estar acá el día de hoy con ustedes. Solo una pregunta, ¿ya estamos grabando? Sí, señora, estamos grabando. Perfecto, excelente. Les decía que muy complacida de estar acá con ustedes desarrollando este tema que me parece que es fundamental en la vida universitaria, no solo en la vida universitaria, sino en todas las áreas de la vida de cualquier persona. Como lo dijo Maureen, soy psicóloga y trabajo en el CASE de Ingeniería. Vamos a dar inicio como respeto a las personas que llegaron puntual. Muy bien. El tema trata del manejo del estrés y de la ansiedad, pero yo quiero partir de algunas definiciones que me parece que son fundamentales para lograr entender, para facilitar el entendimiento en aquellas personas que escuchen la charla de cómo se puede proceder a ese manejo y a ese control del estrés y de la ansiedad. Entonces partimos de algunas definiciones importantes como esta. ¿Qué son las emociones? Yo sé que todas las personas que están en esta charla tienen un conocimiento de lo que es una emoción, pero no siempre tenemos una definición. En ese sentido, les invito a que pongan por favor en el chat dos personas, puede ser, que consideran que son las emociones. ¿Alguien ya respondió? ¿Mauri? No, nadie ha respondido. Chicas, ¿alguna que nos comparta qué son las emociones? ¿Qué consideran que son las emociones? La Real Academia Española define una emoción como una alteración de ánimo, que esta puede ser intensa, puede ser pasajera, y que también tiene una connotación fisiológica. Ileana, Goleman, ¿sí? ya unas chicas respondieron. No sé si quieres que Bueno, lea. escucho. Es que no tengo aquí el... Sí, Samantha nos dice lo que sentimos o pensamos a partir de un evento. Excelente. Milen nos dice estados de ánimo. Ajá. Ánimos. María Vargas nos dice reflejan nuestro estado de ánimo y Karen un sentimiento ante alguna situación. Excelente. Muchas gracias, chicas, por la participación. Sí, todo eso que han dicho exactamente son las emociones, ¿verdad? Goleman dice que son impulsos para actuar y la definición que yo doy de una emoción es que es un sentir, viene de nuestro interior, sentimos la alegría, sentimos la tristeza, es un sentir, como lo decía alguna de las chicas, producido por estímulos, ya sea internos o externos, y estos estímulos nos movilizan a actuar, a tener actitudes positivas o negativas, constructivas o improductivas. Muy bien, en este punto es importante que nosotros entendamos la diferencia de lo que es una emoción y de lo que es un sentimiento. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? La emoción y el sentimiento son como matices muy sutiles que a veces nos imposibilitan definir o tener la claridad de cuándo es una emoción y cuándo es un sentimiento. El objetivo de esta filmina que les estoy presentando es que tengamos la capacidad de identificar en un evento cualquiera qué estamos experimentando, si estamos experimentando una emoción o si estamos experimentando un sentimiento, porque sí tienen algunas diferencias. Partimos de lo que es igual. Tanto la emoción y el sentimiento son
provienen del sentir. Sentimos la angustia, sentimos la tristeza, sentimos la alegría. Muy bien, en la emoción aparece repentinamente, pero el sentimiento se construye a partir de la interacción. Y aquí voy a poner un ejemplo. Voy caminando por San José y de un pronto a otro se presenta un ladrón que quiere robarme la cadena, y la emoción que yo tengo en ese momento es miedo de esa persona que me va a agredir en alguna medida. Ese miedo aparece repentinamente, de la nada se presenta por un evento que yo estoy viviendo. Y también pasa cuando ya ese evento es superado. Sin embargo, el sentimiento no aparece repentinamente, el sentimiento se construye, como por ejemplo el sentimiento de amor que tenemos todas las personas o la mayoría de las personas hacia nuestros padres. Ese sentimiento se va construyendo en el tiempo, ¿verdad? No aparece de la noche a la mañana. Otra característica de la emoción es que es transitoria. El sentimiento no, el sentimiento dura más. Por ejemplo, ese sentimiento de afecto que tenemos hacia nuestros familiares fue construyéndose, y ese puede durar hasta que nosotros nos muramos. Una emoción no necesariamente. La emoción son reacciones ante estímulos, como bien lo decían las estudiantes. El sentimiento es un proceso que implica tiempo más emoción más la conciencia de que tenemos ese sentir. Como lo veíamos, la emoción generalmente, no siempre, pero generalmente es intensa. En cambio, el sentimiento puede no ser intenso, puede ser más bien más pasivo. En la emoción hay un efecto esperable, y es que se retraiga. Hay una intensidad, pero se retrae. En el sentimiento hay una permanencia de ese estado. Y como les decía, la diferencia entre emoción y sentimiento son solo matices. En algún momento, dependiendo de las circunstancias, nosotros podríamos hablar de que tenemos una emoción o tenemos un sentimiento, ¿verdad? Simultáneamente. Por ejemplo, tengo un sentimiento de amor hacia mi pareja y tengo una emoción de amor. Puedo hablar de emoción y de sentimiento indistintamente, pero en otros momentos y en otros contextos sí es necesario diferenciar cuándo es un sentimiento y cuándo es una emoción. ¿Por qué es importante hablar de las emociones? Bueno, porque en los procesos ansiosos se involucran varias emociones. Entramos en el tema de lo que es la ansiedad. Y para mí es importante que definamos cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés, porque generalmente las personas no manejan esas diferencias. Y para entrar en los procesos del manejo de la ansiedad y el manejo del estrés, es importante que sepamos las diferencias. Hay una serie de características que comparten la ansiedad y el estrés en el primer estadio de la ansiedad. Lo vamos a ver acá. Y como ejemplo, vamos a empezar con la definición. La ansiedad, ustedes pueden buscar la definición en de muchos autores, y básicamente es un estado de tensión hacia un peligro o una amenaza. Si buscamos la definición de estrés, pues es una definición similar, es una tensión física o emocional ante un desafío o una demanda. Yo busqué dos libros porque quería referenciar uno de la doctora Concy Weiss. Ella habla acerca de la ansiedad y cómo controlarla, y también Terry Luque, que habla de cómo se supera el estrés. Ok, en principio podríamos ver dos temáticas diferentes. Pero vean qué interesante, cuando se indaga acerca de las características de la ansiedad y el estrés, no solamente en estos libros, sino en una gama muy amplia de libros en las dos temáticas, vamos a encontrar estas similitudes. Para la doctora Baez, la ansiedad tiene como síntomas fundamentales la taquicardia. En el estrés, palpitaciones, que básicamente es lo mismo. Náuseas en los dos, sudoración,
boca seca, temblor en cualquier parte del cuerpo, dificultad para respirar o sensación de ahogo, que es básicamente lo mismo, tensión en el cuello, hombros y espalda o tensión muscular, que es lo mismo. Terry Luker agrega, además de estas características, problemas para dormir, malestar estomacal, irritabilidad y falta de concentración. Pero aquí en esta charla, todas las personas que estamos participando sabemos que estas últimas 4 características también forman parte del proceso ansioso. Entonces, hasta acá tenemos que el estrés y la ansiedad son iguales, ¿verdad? Podemos hablar, acercándose el periodo de exámenes, podemos hablar de estoy estresada, estoy ansiosa, y es lo mismo en este primer estadio de la ansiedad. Pero llega un momento, dependiendo de las características, cuando la ansiedad empieza a diferenciarse del estrés. Y es aquí donde yo quiero que ustedes presten atención para que identifiquen si ustedes están experimentando ansiedad, estrés, o si están experimentando otras cosas, otros niveles de ansiedad. Esto es importante definirlo porque dependiendo del nivel de ansiedad que ustedes experimenten, así debe ser el abordaje que se haga de esa situación. En este primer momento, entonces, tenemos el estrés y la ansiedad iguales en sus características y en las respuestas fisiológicas que emite el ser humano, y ambas responden a un estímulo real, como lo dije, cualquier situación académica, que una vez que finalice, entonces ya deja de presentarse la sintomatología de ansiedad o la sintomatología de estrés. Empieza a cambiar y empieza a ser diferente la ansiedad cuando se agregan otros elementos. Por ejemplo, cuando hay un miedo irracional. Definimos el miedo irracional como un miedo a algo que no está presente. Por ejemplo, una persona que tenga miedo a morir, pero que esta persona esté bien físicamente, no tenga ninguna afectación de ninguna situación a nivel de salud, pero tenga esa sensación de muerte. Este miedo anticipado e irracional forma parte de lo que son los procesos ansiosos. Cuando ya está este componente irracional del miedo, entonces ahí empezamos a ver una diferencia entre ansiedad y estrés. Se agregan también otros elementos. Las crisis de ansiedad. Todos sabemos y todas sabemos que una crisis de ansiedad es un episodio que se presenta inesperadamente, es un episodio pasajero que puede durar de 4 a 10 minutos y que hace que la persona experimente a nivel físico una serie de sintomatología. Por ejemplo, mucha tensión, mucho temor, nerviosismo, dolor de cabeza, visión borrosa, taquicardia, falta de aire, hiperventilación y otra serie de características. Estas crisis de ansiedad entonces ya nos están hablando de un nivel superior a el estrés o a la ansiedad en su primer estadio. Si a esto le agregamos que la afectación para la persona o los síntomas que experimenta permanecen en el tiempo y además producen una afectación a nivel social, esto quiere decir que la persona ya experimenta esa sintomatología casi todos los días o muy frecuentemente, y además de eso, esa sintomatología puede generar dificultades con sus familiares, con sus compañeros, con las personas cercanas. Entonces ahí ya sí estamos hablando de un trastorno. Puede ser un trastorno de ansiedad que se identifica porque son varios episodios de crisis de ansiedad. Entonces se da una crisis de ansiedad, hay un lapso ahí en que no se da, luego se da otra, pero en ese intermedio la persona maneja niveles muy altos de ansiedad. Entre crisis de ansiedad y crisis de ansiedad se manejan estados elevados de ansiedad. Eso es un trastorno de ansiedad.
tenemos lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, que aquí estamos hablando de que la persona se mantiene muy preocupada por situaciones múltiples y variadas en la cotidianidad. No hay un foco ansioso, sino que es múltiple las situaciones que generan ansiedad. Si esta ansiedad presenta estas características de permanencia y afectación social, estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada. O tenemos también las fobias, que hay múltiples fobias, ¿verdad? Tenemos las fobias específicas, que son las que se dirigen hacia un objeto, hacia una situación, por ejemplo, a las arañas, a las alturas, y hay múltiples fobias. En las fobias se generan esos procesos ansiosos. Tenemos dentro de esta categoría las fobias sociales también, que es el temor de la persona hacia el contacto social, hacia hablar con las personas, hacia socializar. Esa sería la fobia social. O la agorafobia también, que está dentro de esta categoría, que sería el miedo a lugares donde la persona puede sentirse vulnerable a experimentar una crisis, que puede ser cualquier lugar. Muy bien. Tenemos además en esta categoría el trastorno obsesivo, que este es muy conocido, obviamente, es la presencia frecuente de pensamientos intrusivos que generan malestar y ansiedad y que la persona trata de compensarlos a través de compulsiones. El ejemplo más característico, aquella persona que tiene miedo de contaminarse con un virus y entonces está continuamente lavándose las manos. Entonces, la obsesión está en la percepción del virus y la compulsión está en el lavado de manos. Y finalmente tenemos el trastorno por estrés postraumático, que sería cuando una persona experimenta un episodio límite y este queda impregnado a nivel cognitivo. Y la persona experimenta mucha ansiedad cuando recuerda ese evento. Muy bien, aquí tenemos de forma muy general la diferencia entre lo que es ansiedad y lo que es estrés, ¿verdad? Esto es importante que ustedes lo manejen esas definiciones para que ustedes mismas y ustedes puedan evaluar cuál es ese nivel de ansiedad que ustedes tienen. Si es el del primer estadio, bueno, ya sabemos que esta charla es la que va a servir para manejar estos procesos ansiosos. Si ya estamos hablando de estas otras categorizaciones, esto tiene que ser trabajado a nivel profesional, a nivel ya sea psicológico o psiquiátrico. Muy bien. Cuando estamos en procesos ansiosos del primer nivel, entonces la persona, si no maneja esa ansiedad, puede generar o puede vivir problemas con su pareja a nivel familiar o a nivel personal. Por eso es importante que sepamos qué hacer cuando experimentamos ansiedad. ¿Qué hacer cuando estamos en procesos ansiosos? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es entender que tengo que hacer algo para esta situación que me está agobiando. Bueno, ¿qué en sí es la ansiedad? Bueno, aquí me gustaría saber quién me puede definir lo que es la ansiedad. Algunas dos personas que nos compartan qué consideran que es la ansiedad. ¿Hay alguna participación, Maureen? No, demos un chance mientras escriben, tal vez. Bueno, hablábamos de las emociones, ¿verdad? Como las emociones básicas, la alegría, la tristeza. Voy a ir hablando mientras alguien participa y si no, continuamos. Las emociones básicas que todos conocemos, ¿verdad? Y Liliana, tenemos, dime. María nos dice sensación de inquietud y Gislaine nos dice, para mí son pensamientos intrusivos que no necesariamente están justificados. Muy bien ambas.
Muchas gracias por la participación. Sí, tienen razón. Bueno, ya ahorita llegamos a la definición de ansiedad, pero les decía que partimos de lo que son las emociones, ¿verdad? Tenemos las emociones básicas, la tristeza, el enojo, la alegría, y a partir de estas se desprenden muchas otras emociones. Ahora bien, muchos autores dicen que la ansiedad es una emoción. Sin embargo, bueno, ustedes lo pueden corroborar, ustedes se meten a internet o buscan en cualquier biblioteca libros acerca de la ansiedad y ustedes van a ver que la ansiedad se define como una emoción. Sin embargo, yo difiero de que la ansiedad sea una única emoción, sino que la ansiedad es un estado en que la persona experimenta varias emociones. ¿Por qué? Porque en procesos ansiosos las personas pueden experimentar no solo enojo, sino que también pueden experimentar miedo y también pueden experimentar tristeza. Entonces, hay una mezcla de emociones en los procesos ansiosos que, por lo menos desde mi perspectiva, me hace definir a la ansiedad como un proceso, como un estado y no solo como una emoción. Ahora, muy bien, es importante entender qué tenemos que hacer en esos estados ansiosos. Uno de los elementos importantes es entender cómo se produce una emoción en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a este punto. Una emoción, vamos a ver, todas las personas que estamos en esta reunión sabemos lo que es tener una emoción. Ahora, no necesariamente saben cómo es que se produce esa emoción. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Para que se produzca una emoción, tiene que haber un estímulo que puede ser cualquier cosa, externa o a nivel interno también. Este estímulo va a generar un pensamiento, es lo primero que genera ese estímulo. Posteriormente, ese pensamiento deriva en una respuesta fisiológica y una respuesta emocional que también dan lugar a una respuesta conductual. Esto es el sistema, la estructura del comportamiento, y es un sistema, ¿por qué? Porque todas las partes están interrelacionadas. Se puede producir el pensamiento y genera todo lo demás, y la respuesta, por ejemplo, conductual, si modificamos la respuesta conductual, pues modifica todas las otras áreas. Esta es la teoría. Y no necesariamente se tiene que comprender desde la teoría, vamos a verlo desde un ejemplo, siempre es más fácil entender las cosas con ejemplos. Y vamos a poner el ejemplo más cotidiano en este contexto, el ejemplo más general, y es el COVID, ¿ok? En marzo del 2020 se presenta esta situación aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y esto genera a nivel masivo un impacto. Lo primero que impacta el COVID es el pensamiento de las personas. Ese pensamiento genera, y lo recordamos cuando se daban los primeros casos, ¿verdad? Genera o generó y sigue generando pensamientos de vulnerabilidad, pensamientos de amenaza. ¿Por qué? Porque ese pensamiento lo que hace es anticipar algo que las personas no quieren, como por ejemplo, no se quiere estar enfermo, no se quiere estar en un hospital y mucho menos las personas queremos morir. Entonces, el COVID como estímulo lo que genera en un primer momento es ese pensamiento. De forma casi que inmediata, ese pensamiento va a generar una respuesta fisiológica. Entonces vemos personas que están con tensión en su cuerpo, con dolor de cabeza, con taquicardia, y por otra parte, en su respuesta emocional hay mucho susto, hay mucha ansiedad con esta temática, y todo esto deriva en comportamientos, en una respuesta conductual que podría ser, entre muchas otras cosas, el insomnio. Liliana, Entonces, sí, dime. no sé si interrumpo con comentarios del chat. Claro que sí, claro que sí. Carlos nos comenta que confirma eso. Al principio tenía mucho miedo y ni me podía concentrar en nada. Pasaba el rato mirando los gráficos mundiales de los casos.
Excelente, muchas gracias por ese aporte, porque precisamente se da esta estructura del comportamiento, ¿verdad? Con el estímulo, entonces se desata el pensamiento, la respuesta fisiológica, la respuesta emocional y la conductual. Muy bien. Entendimos entonces cómo es que se produce la emoción. Ahora es importante ver el papel que juegan los pensamientos en todo este proceso. Muy bien. Los pensamientos. Vamos a ver algunas características. Los pensamientos, y todos somos y todas somos expertas en esto, ¿verdad? Los pensamientos se presentan inesperadamente. No los llamamos, no los pedimos, solamente se presentan. Algunos se repiten y se repiten bastante. Y los pensamientos van a generar emociones y también van a generar conductas. Ahora, muy bien, por ejemplo, si hay una chica que piensa soy fea y viene el pensamiento soy fea y luego vuelve a venir el pensamiento soy fea y se repite y la persona lo adopta, entonces esa persona va a ver afectada su emoción y se va a manifestar un sentimiento de inadecuación, se va a sentir inadecuada en muchos espacios y va a producir un comportamiento probablemente de aislamiento, no va a querer ir a algunos lugares o se va a sentir mal. Esto es lo que generan los pensamientos que no son adaptativos, ¿verdad? Los pensamientos negativos. Ahora bien, como les dije, los pensamientos se presentan sin que los llamemos. Si hay un pensamiento que se repite y la persona los acepta cada vez que aparecen, entonces esos pensamientos se van haciendo más fuertes, se van haciendo más robustos. Por eso es importante que nosotros sepamos que los pensamientos que se presentan no necesariamente nosotros los tenemos que aceptar. Ok, son productos, sí, del entorno, son producto de la percepción o de la información que recibimos, que reciben nuestros sentidos y que se transforma esa información y van a dar lugar de forma cognitiva a nuestros pensamientos, pero no tenemos por qué aceptarlos. Muy bien, vamos acá. Con esta base o con este preámbulo que tenemos de cómo se presenta la emoción y el papel que juegan los pensamientos, ahora sí vamos a entrar a lo que son las estrategias para el manejo de la ansiedad y para el manejo del estrés. Hay estrategias a nivel cognitivo. Muy bien. Partimos de lo que es la reestructuración cognitiva. El proceso cognitivo habla de lo que son todos los procesos de la cognición, el razonamiento, el recopilar información, el procesar información, el análisis que podamos hacer, la elaboración y hasta el lenguaje. Todo eso forma parte de los procesos cognitivos. Y esta reestructuración cognitiva habla de algunos pasos que son los que vamos a ver acá. Se dice que cuando una persona experimente miedo o ansiedad o tristeza, lo primero que tiene que hacer es identificar cuál es el pensamiento que está llegando en ese momento, para luego hacer un alto a ese pensamiento y cambiarlo por otro más asertivo. Y luego viene el proceso de ejercitar esa dinámica de acción. Esa es la teoría, ¿verdad? El ejemplo, en cualquier situación académica, ahí la próxima semana ustedes van a tener un examen crucial para un curso importantísimo que ustedes están llevando y que no pueden perder. Y tiene fama de ser un examen súper difícil que muy poquita gente lo pasa. Entonces, hay una situación, hay un estímulo ahí que va a generar un pensamiento. Ese pensamiento puede ser tan variado como personas haya en la escuela de computación. Podría ser algún pensamiento, no lo voy a poder hacer. Podría ser otro pensamiento, voy a perder ese examen. Podría ser otro pensamiento, no lo voy a lograr. En fin, muchos pensamientos. Esos pensamientos van a generar entonces ansiedad. Entonces la persona va a empezar a sentir nerviosismo, va a empezar a sentir taquicardia, va a empezar a sentir que no puede manejar la situación, que tiene miedo, etc.
Y la conducta que se va a generar a raíz de eso también es muy variada dependiendo de las personas. Algunos van a tratar de evitar eh, eh, tener acciones de evitación y entonces van a entrar en procesos de procrastinación porque entonces la ansiedad, en lugar de ponerlos a actuar, a estudiar, más bien lo que hacen es como un boicot y lo que pasa es que se ponen a ver series de Netflix y entonces va aumentando el nivel ansioso y hasta que están en el límite entonces actúan. Pero como les digo, respuestas conductuales hay muchas, cada persona responde diferente. Otras personas, bajo esta presión y bajo esta emoción de esta mezcla de emociones de la ansiedad, entonces puede reaccionar con altos niveles de preocupación y entonces ya podría pasar problemas de sueño y afectación a nivel de salud, colitis, gastritis, etcétera. Ahora, muy bien, el pensamiento que dio origen a todo esto, ese no puedo, ese me voy a salir mal, etcétera, lo que dice la reestructuración cognitiva es que hay que cambiarlo, ¿verdad? Por otro pensamiento más adaptativo, otro pensamiento que me dé fuerza a nivel interno y que me dé la capacidad para posicionarme asertivamente en el entorno que estoy viviendo. En ese caso, el pensamiento podría ser sustituido, el pensamiento de no puedo podría ser sustituido de tengo capacidad, puedo hacerlo, lo voy a lograr, voy a enfrentar este reto haciendo una disminución o dividiendo las tareas. Para cada pensamiento negativo, la persona tiene que buscar esa estrategia cognitiva. Bueno, muy bien, aquí tenemos un ejemplo académico. Ahora voy a un ejemplo social. Y escogí este ejemplo porque resulta que cuando hablamos con estudiantes, es muy frecuente darnos cuenta de que alto porcentaje de la población estudiantil maneja sentimientos de inferioridad, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de sentimientos de inferioridad en una charla de manejo de la ansiedad? Bueno, porque nuestros procesos, nuestras sensaciones de inferioridad afectan los procesos ansiosos. Por ejemplo, la situación es que alguno de ustedes o alguna de ustedes va caminando y a la distancia ve a esa persona que le genera el sentirse mal, el sentirse menos. Ahí está. Imagínense ustedes la escena, ¿verdad? Hay un sentimiento de inferioridad, me siento menos y veo a aquella persona que me reactiva eso. Entonces, el pensamiento que surge es, ay, juepuchis, voy a desviarme, no quiero toparme a esta persona de frente. Ok, la estrategia consiste en hacer lo contrario que el pensamiento me está indicando. En este caso, el pensamiento me está diciendo, evite a esta persona. La respuesta correcta o la reacción correcta en este ejercicio sería, entonces, dirigirme hacia esa persona y manejar este pensamiento y decir, no soy menos que esta persona, ¿verdad? Yo tengo mi valor, no soy menos que nadie. Muy bien, ¿qué es lo que hace esto? Este ejercicio, porque es un ejercicio que es importante y valioso practicar, este ejercicio lo que hace es que al enfrentar la persona esa situación, entonces se van creando nuevos esquemas mentales. Poco a poco se van creando nuevos esquemas mentales, un nuevo registro cognitivo y permite a la persona ir superando ciertos obstáculos, ir creciendo e irse empoderando, ¿verdad? En esa confianza en sí misma o en sí mismo. Es importante recordar en este momento que el pensamiento no es el que domina, más bien el pensamiento no es el que debería dominarnos, ¿verdad? Sí domina a muchas personas, pero no debería dominarnos. La persona tiene la capacidad, todos nosotros, ustedes y yo tenemos la capacidad de controlar las situaciones y se controlan a través de la forma en cómo nosotros percibimos esa situación. Entonces, el manejo de los pensamientos en ese sentido es muy importante con estas estrategias que les he estado hablando. Hay otro elemento que es importante, del que casi nunca hablamos, por lo menos en los contextos
académicos, y es el diálogo interno, que también es importante aprender a manejar el diálogo interno porque también impacta los procesos ansiosos. ¿Qué es el diálogo interno? Bueno, el diálogo interno es esa conversación que yo tengo conmigo misma. Es eso que yo me digo a mí y que nadie escucha. Es esa conversación íntima, profunda, que ni siquiera la tengo que verbalizar porque puede transformarse de pensamientos al diálogo, ¿verdad? Cuando una persona identifica, que de hecho muy pocas personas identifican que están teniendo un diálogo inadecuado, pero desde el momento en que se percatan de que se están hablando a sí mismos o a sí mismas inadecuadamente, entonces cuando la persona se da cuenta de que está actuando mal consigo misma, es importante corregir ese diálogo interno, corregir esa acción que es cotidiana. Todos los días nosotros nos hablamos, ¿verdad? Y entonces hay que estar muy pendiente de qué es lo que nos decimos para también hacer algunas modificaciones ahí que también nos van a ayudar a manejar nuestras emociones y a manejar nuestros procesos de estrés y ansiedad. Por ejemplo, volvemos al asunto de van a pensar mal de mí. Bueno, eso es algo que alguien se puede decir, uy, no, mejor no hago esto porque van a pensar mal de mí. Bueno, ¿qué es lo correcto hacer? ¿Cuál es el diálogo correcto que tengo que tener yo conmigo misma para cambiar eso? Bueno, hay que concientizarse de que el resto de las personas que están alrededor, nosotros no debemos de rendirles mayor valor del que merecen. Nosotros somos personas valiosas y el mayor valor nos lo debemos atribuir a nosotros mismos. En ese sentido, no debería de preocuparnos lo que opinen los demás siempre y cuando estemos actuando correctamente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, si yo me verbalizo a mí misma, uy, no voy a hacer esto, van a pensar mal de mí. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Rescatar mi valor como persona y cambiar ese diálogo interno y decir, yo voy a actuar de acuerdo a mi conciencia y de acuerdo a mi ética y no me tiene por qué importar lo que otras personas pudieran o puedan pensar de mí. Volvemos al mismo ejemplo, soy menos. ¿Por qué insisto en esto? Porque, como les dije anteriormente, hay mucho sentimiento de inferioridad que se maneja a nivel del estudiantado. Entonces, soy menos, me siento menos. Y me lo digo a mí misma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar ese diálogo interno. No soy menos que nadie, ustedes no son menos que nadie, ustedes son personas muy valiosas, ustedes son personas únicas y hay que ver esas características únicas que tienen cada uno de ustedes y se tienen que posicionar. Es que tenemos que darnos cuenta de lo valiosas que somos como personas con nuestras diferencias, con nuestras individualidades. Somos personas únicas y no somos menos que nadie. Usted no es menos que nadie. Y entonces el diálogo interno tiene que cambiar. No soy lo suficientemente guapo, linda, inteligente, etcétera. Cada uno le puede poner algo ahí. Y volvemos a lo mismo, el diálogo interno. Esta es una verbalización negativa. Entonces, al concientizarnos de que nos estamos diciendo eso, hay que hacer el cambio. Hay que apartar ese discurso y hay que decidir poner otro discurso que nos fortalezca y que nos empodere. Muy bien, vamos a continuar. Y a nivel cognitivo caemos a este último punto que es el de las conjeturas. ¿Por qué lo traigo en el tema de hoy? Porque las personas estamos muy acostumbradas a elaborar suposiciones de hechos que vivimos, de situaciones que enfrentamos en el entorno y hacemos muchas conjeturas. Y cuando la persona se acostumbra a hacer muchas conjeturas, puede equivocarse en sus razonamientos y al equivocarse podría propiciar estados de ansiedad, estados de estrés innecesarios.
Por ejemplo, cosas muy cotidianas que generalmente se escuchan. Podría ser, no me habló porque le caigo mal. Ok, esa es una conjetura. Hay un hecho, una persona conocida no te habló, ¿verdad? Y lo primero que se viene a la mente es esa conjetura. No me habló porque le caigo mal. Bueno, es una conjetura, no hay un hecho comprobado con eso. Puede ser que esa persona no te viera. Puede ser que esa persona ande con tantos problemas en su cabeza que no le importó nada de lo que había alrededor y no vio a nadie, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo, no me llamó porque no le interesó. Bueno, esto es tan común, este pensamiento es tan común en la población estudiantil. No me llamó porque no, seguro ya no le gusto o no le gusto. Bueno, esa es una conjetura, ¿verdad? Puede ser que esa persona no tuviera tiempo, definitivamente. Puede ser que esa persona realmente tenga interés en ti, pero no tuvo tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas conjeturas. ¿Por qué? Porque como les digo, nos hace entrar en estados emocionales innecesarios. Ok, inclusive estados emocionales que nos hacen daño y que pueden derivar en estados ansiosos. Hay que cuestionar esas conjeturas. Si no hay un hecho comprobable, entonces es mejor eliminar esas conjeturas, apartar esas conjeturas y basarnos solo en un hecho comprobable. El hecho comprobable es aquel que efectivamente nos arroja información de que lo que está sucediendo tiene una causa y efecto, ¿verdad? Es el hecho que comprueba la idea que se vino. Pero mientras no tengamos un hecho comprobable, siguen siendo conjeturas. Muy bien. Entramos a lo que son las estrategias a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo, y vamos a ver las estrategias que se presentan para bajar los niveles ansiosos, los niveles que nos alteran, en donde se involucran muchas emociones. Bueno, tenemos lo que son las técnicas de respiración. Ustedes saben bien que la respiración a nivel del organismo es importante porque baja los niveles de tensión, baja los niveles de nerviosismo y baja los niveles de fatiga muscular y de tensión. Técnicas de relajación se pueden encontrar en internet, en cualquier medio e inclusive con música para poder realizar ciertos ejercicios, los mismo que las técnicas de relajación. Últimamente se están utilizando también la estrategia de aromaterapia con la utilización de aceites esenciales como por ejemplo los aceites de lavanda que tienen mucha fama de ser fragancias que bajan los niveles ansiosos. Los té de hierbas que también actúan a nivel fisiológico, que tenemos la valeriana, el tilo o la lavanda, que son famosos para bajar esos niveles de ansiedad o de estrés. Ahora bien, tenemos que entender que somos personas únicas y no todas las cosas nos sirven a todas las personas. Pero lo que hay que hacer es identificar cuáles estrategias me sirven muy bien a mí y cuáles no me sirven. Ok. Estrategias a nivel conductual. A nivel conductual es, bueno, famoso la estrategia de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio se aumenta la producción de endorfinas, ¿verdad? Son las sustancias cerebrales que nos permiten mantener estados de bienestar. Esos estados de bienestar implican la regulación de las emociones y disminución de situaciones que pueden afectar nuestro bienestar en la salud, como por ejemplo la presión arterial o la resistencia a la insulina. Pero además de esto, el ejercicio tiene muchísimos beneficios a nivel no solo cognitivo, sino también a nivel fisiológico. Otra de las recomendaciones es descansar lo suficiente,
no consumir o evitar consumir niveles de alcohol y disminuir la cafeína, porque la cafeína presente no solo en café, sino en gaseosas, lo que hace es activar el sistema, y si estás con procesos ansiosos, pues eso va a resultar contraproducente. Para bajar niveles ansiosos también es importante introducir en tu dinámica algunas actividades de disfrute que permitan esparcimiento y que permitan que logres tener esos estados de bienestar. Muy bien. Cuando estamos en procesos ansiosos, es importante también utilizar la estrategia de sacar toda esa tensión contenida a nivel interno a través del hablar de eso que estoy sintiendo, ya sea con personas cercanas, con compañeros, con personas conocidas o a nivel profesional también. En marzo de este año se pasó una encuesta a los docentes y a las personas administrativas para ver cómo estaban manejando los niveles ansiosos en este tiempo de pandemia. Y las respuestas que dieron, como les digo, tanto la población docente como administrativa, se enfoca en estas áreas. Las estrategias utilizadas, como ustedes lo pueden ver, como lo pueden ver aquí a grosso modo, es la utilización del ejercicio, los ejercicios de respiración, el mantener los niveles adecuados de descanso, el compartir, o sea, el poder sacar, el poder externar a otros, ya sea amistades o familia, y con actividades de disfrute, es un poco establecer un equilibrio en la vida para que podamos ir manejando todas esas presiones que se nos dan o que se presentan a nuestra vida de forma diaria. Si ustedes ven este cuadro, ustedes ven que son situaciones sumamente sencillas, ¿verdad? Accesibles a cualquier persona. Pero bueno, sí, efectivamente, todo esto ayuda a bajar los niveles ansiosos. Ahora bien, también se puede recurrir a ayuda profesional. Y en este punto es importante el ofrecimiento que yo les voy a dar. A partir de octubre vamos a tener una serie de grupos de acompañamiento. Va a haber, por cada grupo va a haber 2 profesionales en psicología acompañando a los estudiantes que se inscriban en la temática ansiosa. Si usted es una persona que sabe que tiene frecuentemente episodios ansiosos, en el primer nivel del que hablábamos, ¿verdad? En el primer nivel donde la ansiedad es similar al estrés, entonces, si su experiencia es esa, le ofrecemos grupos de acompañamiento los martes de 10 a 12, los miércoles de 2 a 4 y los viernes de 10 a 11:30. Estos van a empezar a partir de octubre, y para inscribirse se meten a la página de la Oficina de Orientación y entonces reservan el espacio y ustedes van a recibir ese acompañamiento profesional, como les digo, a nivel de psicología. Si usted está dentro de la otra categoría, que es aquellos niveles superiores de ansiedad, que inclusive algunos llegan a trastornos como el trastorno obsesivo, como el trastorno de ansiedad generalizada, como las fobias, entonces para ustedes va a haber también otros grupos que van a ser desarrollados por personal de la Oficina de Bienestar y Salud en la temática ansiosa depresiva. Y los requisitos para participar serían poder participar de 10 sesiones a partir del 28 de septiembre, que es martes, serían los martes de 2 a 4. La persona que se inscriba tiene que tener la motivación para participar de un grupo. ¿Por qué los grupos son importantes? Bueno, porque en la dinámica con otras personas, nosotros podemos entender que no solo yo tengo esta situación, sino que otras personas comparten lo mismo y en forma colectiva, y esa retroalimentación que se dan en los grupos es positiva porque vamos aprendiendo y vamos enseñando también a otros cómo superar todos estos procesos. Muy bien, tiene que haber una motivación para participar.
Tiene también que haber un compromiso de asistir a las 10 sesiones y tienen, las personas que quieran participar tienen que tener acceso a la plataforma Zoom y contar con cámara necesariamente y con micrófono. Entonces vemos acá que, bueno, además se debe contar con un lugar de privacidad a la hora de llevar las sesiones. Vemos acá que la Oficina de Bienestar y Salud y la Oficina de Orientación estamos haciendo esfuerzos para acompañarles a ustedes en estos procesos, específicamente ahora que estamos casi, bueno, a 2 meses de finalizar el semestre. Entonces, estamos brindándoles estas opciones para que ustedes puedan tener ese apoyo profesional. Y para todas aquellas personas que, que consideren que no necesitan un acompañamiento o un proceso terapéutico, pues les va a resultar muy útil estas estrategias que yo les acabo de presentar. Aquí les dejo mi correo. Ustedes pueden escribirme. Aquellas personas que quieran participar de los grupos terapéuticos de la Oficina de Bienestar y Salud me escriben indicándome cuál es la sintomatología que están presentando y entonces ahí les doy la asesoría. Muy bien. Y eso sería por hoy. Tal vez, Maureen, si me puedes poner ahí la evaluación, si hay algún comentario, alguna pregunta. Y muchachos, acabo de poner en el chat una evaluación de la charla para que por favor, si pueden ingresar y llenarla. Si quieres, dejamos de grabar acá.